y Samael Joad Baturweor, quienes son justos y quienes nos ayudan a encontrar la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo también, Aum Om Sea. Bueno, Mahan, le damos la Sí. y estamos viendo más. Muy buen día, sea un día muy especial para los que hoy se encuentran en esta sala y para los que nos oirán en el futuro. Mi simbre es Mahatma Aule, hablo en simbre del maestro Kelly y el maestro Samael, que son los seres quienes nos están enseñando las formas de salir de esta cárcel, esta tierra que es una cárcel, de la esfera cárcel, para que un día podamos ir a un sol. Gratísimas a estos cosmocratores, Kelly Zeus, Induceus y maestro Samael Joab Baturweor. Como es lo acostumbrado, vamos a leer una porción del Tao Te Ching que dice de la siguiente forma, sentido común, dice así: el caballerizo mayor del rey Xuan de la dinastía de Zhou tuvo un asistente llamado Xian Yan que sabía domesticar los pájaros y demás animales cuando les daba su comida en sus aulas. Todos se mostraban mansos con él, a pesar de que entre ellos había tigres, lobos, águilas, etc. Los diferentes animales o adivienes vivían juntos y nunca se agredían unos a otros. El rey temió que al morir este hombre se llevara con él su secreto de guardar todos estos animales o adivienes en esa perfecta armonía y le rogó que se lo comunicara al caballerizo. Entonces el asistente se presentó ante el caballerizo y le dijo: yo solo soy un humilde servidor y no tengo nada que comunicarle. Temo que el rey le haya dicho que yo le tengo que comunicar un misterio secreto. Con respecto a mi sistema de alimentar tigres, todo lo que tengo que comunicar es esto. Cuando se les consiente, están contentos. Cuando se les contraría, se enfurece. Tal es la naturaleza de toda criatura viviente. Pero ni su agrado ni su protesta se manifiestan sin una causa. A todo enfurece la violencia. Para alimentar tigres, yo evito el darles animales vivos o cuerpos enteros, pues en el primer caso, el acto de matarlos y en el segundo, el desplazarlos, excitaría su furia. Además, yo mido sus periodos de hambre y hartura y sé siempre la causa de su rabia. Los tigres son diferentes al hombre, pero como él son dóciles con quien les trata amablemente, aunque luchen con quien les ataca. Por eso yo no intento contrariarlos ni provocar su ira. Tampoco les divierto para alegrarlos, pues este sentimiento de placer será en su tiempo seguido de otro de rabia, así como después de esta viene la tranquilidad. Por eso pasean ellos por el parque sin echar de menos los espesos bosques ni las montañas, y descansan en sus aulas sin añorar las montañas solitarias y los oscuros valles. Este es el resultado de emplear el sentido común. Bueno, hasta aquí esta lectura del libro Tao Te Ching, que es muy enriquecedora. Es un mensaje súper bonito, el sentido común, porque muchas veces decimos, ¿cómo trato a este ser? ¿Cómo trato a esta persona? Entonces, mire que esta lectura sagrada nos trae un mensaje súper importante, porque el sentido común es lo que más deberíamos de tener en cuenta cuando hay una riña, cuando hay una pelea, cuando hay una enemistad, en la convivencia, tanto de pareja como en la convivencia en nuestro hogar, con todos nuestros seres queridos, con nuestras vecindades, con nuestras amistades. Todo lo debemos mirar desde un punto del sentido común. Mire que la rabia enfurece a los seres, el hambre enfurece, da violencia. Su mercedes, si quieren, por ejemplo, tener una vida de pareja bien, dense en cuenta que si, por ejemplo, el pozo o la poza llega al uno de laborar y con harta hambre,
y le van a hacer un reclamo o de pronto una pregunta de algo que no está bien. Están 2 por 1 hoy. Un minutico. Bueno, entre tanto, ay, licencia maestra, iba a decirle a los venerables seres que si desean hacer preguntas, soporte, los pueden hacer levantando la mano o en el chat, para que sea partícipes todos sus mercedes de la sabiduría. Gratísimas, maestra. Bien, gratísima a su hijato por estar atenta, que fue que tuve aquí un exige técnico, pero ya gratísimas. Bueno, entonces, lo más importante, el sentido común es lo que debemos tener, y por eso, mire que el maestro Kelly nos enseñó el manejo de las emociones. Esto es de sentido común. Una persona que se desborda en alegría no es bueno, ni tampoco una persona que se desborda en rabia o en tristeza. El maestro Kelly con el maestro Samael siempre nos han enseñado a mantener la cordura, un equilibrio, porque es que hay una pérdida energética, hay una fornicación cuando hay mucha rabia o cuando hay un exceso de alegría. O sea, hay que estar alegres, pero en su punto. Siempre debemos estar conservando el punto del equilibrio. Y si vuestras mercedes se observan ante un espejo y abren los brazos, se van a mirar y ¿quién es su merced? Es una balanza. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Si nuestro cuerpo mismo nos muestra que somos una balanza, quiere decir que nos debemos mantener en equilibrio, porque si a la derecha ponemos unas preocupaciones y a la izquierda unas tristezas, y la derecha se baja, quiere decir que hubo muchas preocupaciones, entonces se inclinó la balanza hacia el lado derecho donde tenemos las preocupaciones. Y si hubo mucho en el lado izquierdo, que son las alegrías, se inclinó a la izquierda. Entonces, nuestro cuerpo nos enseña realmente que debemos estar en completo equilibrio. Eso fue lo que vinieron a traernos el maestro Kelly y el maestro Samael. Por eso Tao es Teo. Teo es Dios, Tao es todo, y todo es el mismo equilibrio que nos muestra la naturaleza. ¿Qué tal si el sol saliera con su gran esplendor a la hora del mediodía, que lo tenemos fuerte, y que desde por la mañana saliera así? Nos quemaría la retina. Entonces, vuestras mercedes observen la naturaleza y la naturaleza misma nos muestra todo. Hoy les quiero compartir también a vuestras mercedes una plegaria que nos enseñó el Elohim, el Sinsimbre. ¿Cuál es la plegaria de las vitevídicas? La plegaria de las vitevídicas es porque vemos que la mayoría de los seres o la mayoría de las personas les gusta mucho teorizar, les gusta mucho la práctica, y resulta que los címeros son seres. O sea, su merced menciona el címero 1, es un Elohim de la creación, es un Dios. El címero 2 es un Dios de la creación, y por eso es que su merced les fascina o les gusta tanto de pronto cuando en una conferencia les anuncian, uy, una conferencia de cábala, de címeros, pero muchas veces toman esa cábala, esos címeros, como por decir algo en forma de adivinos o como algo muy pitonizo. No es que el 5 es el de la suerte, como algo muy profano. Yo me tengo que hacer el 526, ese es el que va a ganar hoy, ese es el que tal cosa. No, tenemos que mirar los címeros como unos elohines, que cada uno tiene una función, y por eso tampoco debemos rechazar el címero 13, porque muchos ya cuando conocen de cábala, el 13 es muerte, entonces no, nada me sirve. No, el 13 es muerte, pero también es vida, porque él también es un Elohim de la creación. Es como cuando tenemos, por decir algo, las 7 madres de la naturaleza, las principales, y dentro de esas madres está la madre Rea, y la madre Rea es la madre, es un Elohim de la creación al encargado de procesar los desechos. ¿Qué tal que no existiera ese Elohim de la creación, esa madre Rea, para procesar todo lo negativo? Y hay otra que se llama la madre Hécate, que es la madre de la muerte. ¿Se imaginan sus mercedes viviendo, por decir algo, ya vivieron sus 100, 120 liocrones y ya el cuerpo está cansado, con una dolencia, de pronto se anhela la muerte, y muchas personas le temen a la muerte, no quieren morir, y cuando alguien se desencarna, de pronto los que quedan preocupados son las personas que están vivas, que quedan con tristeza, anhelando volver a ver ese ser, pero la muerte es un descanso. Entonces, qué bendice ese Elohim de la creación que nos trae la muerte. Debemos aprender a tener la muerte
como una ayuda idónea. No nos tenemos que identificar con nuestra materia, con nuestro cuerpo físico. Recuerden que nuestro cuerpo físico es como el carrito que te lleva a los diferentes lugares donde tienes que ir. Por ejemplo, si vas a ir a San Andrés o que vas a ir a Cartanuestra. O sea, es la forma de desplazarnos a los diferentes lugares del cosmos o del mundo. Y el cuerpo físico es tan importante que dentro del cuerpo físico podemos tener la ayuda del cuerpo astral, que con el cuerpo astral nos podemos viajar a diferentes lugares de la esfera. Su mercedes no menesten dinero, ni menesten un carro, otro aparte como un taxi, un avión o un bus, para viajar a un lugar de esta misma guía, de la geografía. Porque si su merced lleva a efecto las prácticas que nos han enseñado el maestro Kelly y el maestro Samael, su mercedes quisieran conocer París. Bueno, yo quiero conocer Francia. Pues simple inti, a través del cuerpo físico, que es la mayor riqueza que tenemos en este mundo, ¿cierto? Porque a través de este cuerpo podemos volver a Dios. Entonces, su mercedes, si tratan bien esa viteria, ese cuerpo físico, y lo cuidan bien, con este mismo cuerpo físico, sus mercedes van a poder ir a Estados Unidos, a Francia, a París. Y bueno, y sus mercedes que tanto les gusta estar en una y otra conferencia, y a mí también, ya no tenemos ni tan siquiera que asistir a conferencias porque ya lo que queremos saber, ya lo sabemos. Si sus mercedes logran compenetrarse con su cuerpo físico y hacer las prácticas que son menester, porque el cuerpo físico es la base de los otros cuerpos, del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo búdico, del cuerpo de deseos, del cuerpo mental, porque dentro de este mismo cuerpo físico está el cuerpo mental. Con este cuerpo físico o estas mercedes pueden estar en el cuerpo astral para poder ir a otro lugar, pero es menester que su mercedes cuiden este cuerpo físico de la forma que nos ha enseñado el maestro Helion y el maestro Samael, con una lisertacel o lacto vegetariana, pero que esto no es suficiente, por eso se han traído las 12 alquimias. Recuerden las 12 alquimias, que este libro lo escribió el Mahatma Dvihasi con el maestro Don Dagón, y orémosle a Dios que muy pronto esté en sus manos, porque en este libro está la base de la práctica de esta doctrina y la base para que su merced pueda aprender a manejar este cuerpo físico y también aprender a manejar el cuerpo mental, porque quien maneja el cuerpo mental también puede hacer muchas cosas, podemos hacer muchísimas. Entonces, si vuestras mercedes saben manejar esto, a través del cuerpo astral, que nos viajamos en cuarta dimensión y podemos ir a otros lugares, sus mercedes pueden conocer México, Estados Unidos y estar en las playas más lindas del mundo y conocer. Solo que como se les ha cerrado el ojo de Chiva, el ojo de la clarividencia, pues ahorita estamos torpes e ignorantes y no podemos viajar a otro lugar. Así como nos reunimos en esta sala de Zoom, nos podemos reunir en Espiritual Inti, y por eso hay muchos mantras, hay muchas prácticas, porque también así como en este cuerpo físico y aquí en este mundo tridimensional de tercera dimensión, hay peligros que sus mercedes deben tener en cuenta. Por eso es que el maestro Kelly y el maestro Samael nos enseñan a elaborar también la porcel mental, la porcel de los egos, de los defectos. Recuerden que hay 7 egos principales que son cabeza de los otros, los 7 pecados capitales. Quien labora de la mano con esto puede lograr trascender o puede lograr superar muchas cosas de este mundo físico, y al superar esto aquí en la tercera dimensión, cuando su merced se desplaza en el cuerpo astral para ir allá en ese mundo de los sueños y poder viajar a otros lugares, su merced aprende a laborar con estos egos, y al aprender a laborar con estos egos, a defenderse y que se potencialicen en vuestra merced las virtudes, pues su merced está apto para viajar a otros lugares, porque muchas personas que no saben viajar en el mundo astral y que de pronto se meten con mantras desconocidos y cosas que no son conocidas, resulta que muchas veces pueden hasta desencarnar allá y no se dan cuenta. Entonces, por eso es que el maestro Kelly en un tiempo prohibió las astralizaciones, porque no sabían. Pero ahorita, su mercedes, desde que se preparen, así como nos ha enseñado el maestro Kelly y el maestro Samael,
ya sus mercedes pueden viajar. Cuando sus mercedes se encuentren en el astral, invoquen la presencia del maestro Keliun y el maestro Samael. Ellos son los que nos van a ayudar. Por ejemplo, en Keliun Zeus está una energía que es muy importante, que es la energía luciférica. Y Lucifer es escala para subir o escala para bajar. Es luz inferior y luz superior. O sea, ¿por qué luz superior? Porque siendo Lucifer una luz inferior, él es el que está en los abismos, en los lugares más bajos, ayudando a las almitas, mirando qué almitas pueden salir de ahí y nos lleva a un lugar, a la puerta de los soles, porque él no puede entrar allá, él solo nos puede llevar hasta las puertas de un sol y él nos deja ahí para que entremos a ese lugar. Entonces, por ser luz inferior, por eso Lucifer, que muchos que no conozcan el término y lo tienen como un demonio, una entidad negativa, no les dé miedo, porque Lucifer es nuestro Padre, es el que nos ayuda, él siempre está con sus mercedes, porque es que muchas personas, por ejemplo, creen que solo pueden estar con el que está bien y al borrachito lo miran mal, al drogadicto lo miran mal, inclusive nos, por ejemplo, como ya somos ovolacto vegetarianos, a este nivel miramos mal al que come carne, miramos mal al que come puerco, no señores, no es para mirar mal, eso es del sentido común, porque mira que muchas veces cuántos borrachos, alcohólicos se enlagunaron, quedaron bien mal en tal lugar, y van a su casa conduciendo el carro y se quedó dormido y dicen, yo no sé cómo llegué a la casa, estaba dormido. No se crean que fue ese ser el que llevó. Lo que pasa es que Dios no es vengativo y Dios siempre está esperando que ese borrachito, que ese drogadito, esa prostituta se arrepienta y Él está ahí con nosotros. ¿Y cuál es la porción de Dios que está ahí acompañándonos? Pues Lucifer, por eso se llama luz inferior. Donde quiera que sus mercedes se encuentren, Lucifer está ahí esperando a que su merced se arrepienta para poderlo ayudar y llevarlo a tal o cual lugar. Entonces, quien maneja o quien conduce ese carro de ese alcohólico, de ese borrachito, de ese que está bajo los estupefacientes, que no tiene control de su viteria, quien está ahí es un ángel. Y ese ángel es el que conduce ese bitmóvil, ese carro para llegar a su casa y que no le pasa nada, porque es que Dios siempre está con nos. Entonces a veces somos como muy elitistas, que como yo soy ovolacto vegetariana, yo no me puedo juntar con los que comen carne, o sea, es de sentido común, ¿cómo no voy a estar con ellos? Yo tengo que hablar con ellos, lo que yo tengo que tener claro es saber qué es lo que estoy practicando en este concierto, qué es lo que estoy haciendo, para dónde voy y hacia dónde voy. Porque su merced, la venida aquí, ¿a qué vinimos acá? Deben tener muy clara cuál es la misión, cuál es la visión, qué es lo que vinimos a hacer acá. Entonces, si su merced ya superó el consumo de carnes y de comida chatarra, ya su merced es... Un minuto. Entonces ya sus mercedes pueden ayudar a estas criaturas, pero si nosotros hacemos a un lado los que creemos que no están en la doctrina, que les decimos profanos pues porque no practican lo nuestro, pero esas personas están ávidas de que nosotros les enseñemos lo poco o lo mucho que sabemos. Por eso cada vez que yo doy una conferencia o que hablo a sus mercedes, yo les digo, si sus mercedes hoy aprendieron que comer carne es malo, enséñeselo a sus hijos, a su esposo. Si su familia no le recibe, porque en casa de herrero cuchillo de palo, pues me voy para la vecindad, me voy para donde un amigo, para donde una amiga. Pero siempre vamos a tener a nuestro alrededor alguien que está sediento de estas enseñanzas, de lo que vuestra merced sabe, porque siempre, siempre, cada día estamos aprendiendo de todo esto. Entonces, esos símeros de los que le hablaba ahora, que son los que se les dicen números, pero en realidad son símeros, son elohines de la creación, son dioses y están cumpliendo una función. Cada símero tiene un significado, tiene una cábala. Por ejemplo, el 6 es la constante solar que representa el sol. ¿Qué sería de no sin el sol? El sol es el que hace la fecundación con la gea, o sea, pudiésemos decir que el sol es energía solar positiva, representa el varón, y la gea es energía negativa, energía lunar. No negativa lunar porque sea mala, no, es para formar la polaridad que es menester, polo positivo y polo negativo. Y cuando se une ese polo positivo que es el sol
con ese polo negativo que es nuestra madre Gea, ya su mercedes tienen los frutos que nos entrega la madre Ramio, que es la de los frutos, la de la abundancia, que son la fruta, las verduras y las legumbres. ¿Qué pasaría con la Gea si no tuviera quien la germinara, quien la fecundara? Quien fecunda la Gea es el sol. Si se dan cuenta qué tan importante es el sol, qué tan importante es la Gea. Entonces no podemos mirar que es que la energía negativa lunar es mala, entonces las mujeres seríamos malas o las evas. No, simplemente es el complecierto. O por decir algo también en la Gea. La Gea tiene 4 puntos: oriente, occidente, norte y sur. Entonces, como el oriente es donde está el sol, ¿qué pasaría si todos no fuéramos donde está el sol? El occidente, que lo que se oxida, el sur, donde van las basuras, siempre en cada lugar debe haber un representante. Entonces, seguimos con este mismo punto, el sentido común. Debemos tener Gea en los 4 puntos de la Gea. Por ejemplo, ¿qué sucedería si nos estuviésemos pregonando estas doctrinas y que toda la gente se fuera para el monasterio? En el monasterio están los monjes, pero ¿qué sería si todos nos fuésemos de monjes? ¿Qué pasaría con la gente de la ciudad? Pasaría lo que les dije ahorita, recuerden la balanza. Si nos inclinamos a la derecha o a la izquierda, hay que conservar un equilibrio. ¿Y ese equilibrio cómo se conserva? Pues menestemos de monjes, de seres que están en el templo, y menestemos de seres que estén aquí en la ciudad, porque ¿qué pasaría si no tenemos dónde llevar los seres de acá? Porque aquí les hablamos de los maestros que estuvieron en el monasterio, de la naturaleza, pero aquí en las Hades o en las ciudades, como le llaman, estamos llenos de edificios, de casinos, y hay algunos que conocen, por ejemplo, de la naturaleza y no conocen sino dónde nacieron. Por ejemplo, si yo nací en un apartamento rodeada de casinos, ahí porque me hablan de la naturaleza, pero no sé. Entonces, ¿dónde voy a ir a comprobar esto si no hay gente allá para que preparen y tengan una estadía bien buena? Y lo mismo sucedería, si los monjes se preparan allá, ¿para qué se están preparando los monjes? Para venir a enseñar aquí a los de las Hades. Entonces, si ellos vienen con algo que no es el sentido común, ¿cuál es el sentido común? De que hay que comprender a los que están aquí en las Hades y no es comprender a los que están allá en las ciudades. No se va a exigir la misma práctica a quienes están en el templo de quienes están aquí en las Hades, en la ciudad, por ejemplo. En el templo todos nos podemos dejar crecer el cabello, podemos practicar la doctrina con todos los puntos que son menester, practicar el caste sacro, perfecto. Pero cuando venimos aquí a la ciudad, a las Hades, si yo me pongo a hablar un caste sacro puro, solo hablar en caste sacro, la gente de aquí no me va a entender. Entonces tengo que ir combinando las dos para que vayan entendiendo. Y lo mismo, tengo que irles enseñando, por ejemplo, las gentes de acá que comen carne, solo conocen la carne en el plato, pero no conocen que esa carne viene de un activiene. Entonces yo cuando le enseño a alguien que come carne, le enseño de esta porcel de que ese pedazo de carne es esta vaca y lo llevo a esa naturaleza tan bonita, a que conozca una ternera, un ternerito como son de tierno, lo abrace, esté con él y enseguida le digo, vea ese pedazo de carne que usted se echa al plato, es este animalito que lo sacrificaron. Uy, esa persona se consiente y se dice, uy, qué pesar, ¿cómo es posible que yo me como ese animalito como es de tierno, como es de lindo? Y uno le preguntaría, ¿usted se conveniría ahorita con las mascotas, los perros, los gaticos que fueran de comer o que hubieran habido en un país donde los acostumbran a comer todo tipo de carnes como en China? Entonces uno le diría, ¿usted se comería esa mascota? Ay, no, yo como la amo, como la quiero. Y bueno, no nos vamos muy lejos. El bebé que tiene su merced, ese niño, usted se comería ese niño como lo tiene de lindo, hermoso, lo echaría al plato. Ay, no, ¿cómo se le ocurre si es mi hijo? Ay, el animalito sí se lo echa al plato. Pues que es un hermanito, son los hermanos menores, ¿cómo si se echa ese al plato? No nos lo podemos echar al plato. Entonces, ¿qué sería de eso? Y mire que es muy sencillo. Entonces, cuando uno se concientiza desde adentro, no porque soy religioso, que la religión me lo prohíbe, no. Tenemos que concientizarnos desde muy adentro de nos, darnos esa enseñanza a nos mismos y así yo ya no vuelvo a comer carne, no vuelvo a tomar gaseosa, porque muchos, es que mi religión me lo prohíbe. No, no se metan eso a la cabeza, que la religión me prohíbe algo. Me lo prohíbo yo, porque su merced quiere tener un templo vivo, un templo limpio. Por eso aquí
en la lectura que hice de sentido común, hablaba de que él trataba bien a las bestias. Y dígame, su merced no son bestias, ¿a quién le gusta que lo traten mal? Claro, a todos nos gusta que nos traten bien y si nos tratan bien vamos a mantener un equilibrio y vamos a estar bien. Es como también con el ejemplo de la balanza. Si yo he hecho más en la balanza del lado derecho, se me va a inclinar para ese lado. Y si he hecho más en la del izquierdo, se me inclina para ese lado. Entonces hay que echar como por porceles iguales. Y asimismo debemos sernos con la convivencia, con las prácticas de la doctrina, no inclinarnos solamente por decir algo a las frutas o solo a los vegetales o solo al dulce. Hay que tener un equilibrio, hay que comer de todo un poquito. O por ejemplo en el caso de las conferencias, aquí si ponemos esa balanza y yo me inclino solamente a oír al maestro Arcolanda, nunca voy a poder oír a Aule. O si me inclino solo a oír al maestro Don Dago, nunca voy a poder oír al maestro Arcolanda. Si me inclino solamente a oír al maestro Cis Taylor, pues no voy a poder aprender estas cosas que hoy está hablando Aule. Entonces, por eso también debemos tener equilibrio en esas porceles, oír las conferencias de todos, porque todos tenemos sabiduría. Sus mercedes aquí, hay muchos que no dan conferencia, en el futuro las van a dar, porque es que sus mercedes también, así no den conferencia en público, si yo me pongo a hablar, por ejemplo, con la Mahatma Iji, yo voy a encontrar que ella me dio una cátedra de lo que ella sabe y le voy a aprender. Lo mismo me pasaría con Nelson, lo mismo me pasaría con Kimiagiba, con Caldivalsi. Uy, estas Evas tienen una sabiduría grandiosa y me van a enseñar mucho porque es que la vida está llena de experiencias y estamos en diferentes lugares de la esfera. Y así estuviésemos en el mismo lugar de la esfera, las experiencias que tiene uno no las tiene el otro, son individuales. Por eso el maestro Kelly Zeus dijo, los archivos de doctrina no están solamente en las universidades, porque la gente escribió muchos libros y ahí hay doctrinas y cosas que uno aprende o conoce cierto, sabiduría. Pero dice el maestro Kelly, la sabiduría no fue depositada solo en las universidades y en los libros. Cada uno de vuestras mercedes y cada uno de nosotros somos una biblioteca andante. Dentro de nos hay cantidad de archivos que podemos sacar y de las mismas vivencias que cada uno de sus mercedes tienen, de las experiencias de la vida diaria. Yo les digo que haríamos un libro, lo escribiríamos, daríamos una conferencia. ¿Qué tal si yo empiezo a preguntarles aquí uno a uno alguna experiencia de la vida? Se darán cuenta que nos van a enriquecer de mucho y vamos a observar y vamos a encontrar sabiduría de cada uno de sus mercedes. Ahorita lo último les voy a preguntar y verá que vamos a tener una cantidad de sabiduría, tanto de sus mercedes como la que está emitiendo aquí la Mahatma Aule, porque todos somos sabios, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Recuerden que en las Sagradas Escrituras fue escrito, hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra semejanza. Y no dice hago al hombre. Cuando dijo hagamos al hombre, quiso decir con eso que no fue un solo Dios el que creó al hombre. Lo que pasa es que Dios es el conjunto de Elohim, es el conjunto de energías cósmicas, hacedoras de todo. Por ejemplo, existe un Dios que fue el Dios que hizo la luz, el de la luz de los ojos, el que hizo los ojos. El Dios de los huesos, que se llama el maestro Osteos. Y así cada uno de sus mercedes que tienen simbre es una conformacé o es una porcel de ese Dios que ayudó en la creación. Y cuando no tiene simbre, está esperando que ese Dios tome esa viteria y tome ese cuerpo físico. Porque, por ejemplo, yo miro Nelson, al parecer no tiene simbre, pero él tiene muchos dioses dentro de sí y solo está esperando la oportunidad que llegue un enviado de Dios, un Elohim, un ángel, y le entregue ese simbre que tiene él ahí. O sea, esa porcel de la creación que él también hace porcel, porque todos nos, háganse de cuenta, formamos las arenas de la playa del mar. Si se imaginan vuestras mercedes cuando nos unamos en uno solo, formamos ese gran mar. Cada uno de sus mercedes es una gota del agua del mar. Entonces, cuando unimos esas gotas, somos ese gran mar. Por eso yo sola, Mahatma Aule, no hago nada. Caldivalsi sola no hace nada. Kimiakiva sola no hace nada. Entonces, el afán de entregar esta doctrina es porque estamos congregando esas gotas de agua, esas gotas del mar, estamos congregando esas arenas de esa gran playa y cada uno de nos conformamos eso y la sabiduría que hay dentro de cada uno de nos hace porcel de una de esas arenas de la mar.
¿Sí se imaginan esa grandeza que hay en este pueblo y que hay en el mundo entero? Por eso tenemos que movernos a traer esos seres de allá, para que podamos formar esa gran playa y ese mar, porque esas gotas están separadas y tenemos que volvernos a unir. ¿Sí se imaginan el día que nos unamos todos en Zoom, todos los conferencistas que hay, que se unan todos los que hay en las diferentes salas en uno solo? ¿Qué cantidad de seres habría ahí? Por eso es que hay unos en una sala, otros en otra, porque resultan preguntas por doquier. El uno quiere saber una cosa, la otra quiere compartir esto. Mire, yo tuve este sueño, ¿qué será lo que significa? Y su merced lo sabe. Pero hay una cantidad de cosas que nos enriquecen en la vida diaria, segundo a segundo, minuto a minuto, y es mucho lo que hemos estado aprendiendo del día a día y del que siempre estamos uniéndonos en ese sentido común. Entonces, por eso esa lectura que hice hoy del sentido común es muy importante, porque ese sentido común nos va a llevar a su merced, es que lo que aprenden hoy se lo deben enseñar a alguien. Esa es la misión de su merced, y su merced es un Dios que está ahí, está formando porcel de ese conglomerado, de esa creacel, de ese cosmos que hoy estamos nos, y que un día nos vamos a unir de nuevo para formar ese gran mar y para formar esa gran playa. Eso somos nos, cada uno es arenita, y emitiendo la sabiduría que todos tenemos para que nos unamos una vez, alguna vez, a nuestro Creador, de donde salimos alguna vez. Entonces voy a hacerles la lectura de la plegaria de las vitebíblicas y demás, que van a surgir preguntas, para darles un espacio, que sus mercedes pregunten o que den un porte de lo que se ha hablado hoy, cómo les ha parecido, si les ha gustado, cómo se han sentido recordando esos dioses que siempre hemos visto. Entonces la plegaria de las vitebíblicas dice de la siguiente forma: Supremo Elohim, fundacierto de todos los dioses omnipotentes creadores, sed Señor y señores misericordiosos o misericordiosos, con el cerebro, oiga, con el cerebro que me habéis ofrendado, y ayudadme a no alejarme tanto de vosotros, desatendiendo la magnificencia de los címeros que es Dios mismo. Vuestras mercedes, a seguir bien adelante, le van a poner más cuidado a las vitebíblicas, o lo que la gente llama las matemáticas. Cuando su merced esté en la casa haciendo el aseo, barriendo, trapeando, o cuando está haciendo sacrógesis, haga sumas. En este mes, sobre todo Aries, que ya pasó Aries, estamos en la regencia de Tauro, que Aries rige la cabeza y Tauro rige el cuello. Todavía nos sigue rigiendo esa porcel de que su merced iba a hacer cuentas vitebíblicas para que active esas porceles del cuerpo. Por eso, lo que les dije ahorita, volvemos con el sentido común y con la balanza. Cada mes tiene una regencia, y cada regencia está asociada a una porcel del cuerpo, porque pasó el mes de Aries, que está asociado o que tiene relación con la cabeza, y ahorita estamos en el mes de Tauro, que tiene relación con el cuello, y luego vamos a pasar me parece que es a Géminis, que tiene relación con los hombros, y así nos vamos yendo hasta que terminamos en Piscis, que tiene regencia con los pies. Entonces, si vuestras mercedes son inteligentes y tienen en cuenta, se van a averiguar cada mes, cada día, en qué regencia estamos, y no va a pasar un día de su vida sin que sus mercedes hagan algo por esa área del cuello, o del cuerpo, para activar esa regencia. Por ejemplo, cuando estuvimos en la regencia de Aries, yo hice algunos acrógesis que activan esa porcela. Ahorita he estado haciendo unos acrógesis que rigen el cuello. Por ejemplo, para el cuello, sus mercedes pueden subir la cabeza a la derecha, a la izquierda, pero todos los días hacer mínimo 66, 3 series de 33, y se van a dar cuenta que se van a cansar haciendo esto, porque está rigiendo el cuello. Por ejemplo, ayer y hoy hice, y tengo el cuello molido, porque es una área que casi uno nunca mueve. Y como así va pasando, al sumerse estar activando esas áreas del cuerpo por cada regencia que va pasando, ¿qué va a suceder?
pues cuando llega el fin del heliocrón, ya su merced está bien, va a tener el cuerpo armonioso, fuera de que tiene el cuerpo armonioso, su merced va a estar con una salud muy bien, porque recuerden que si nos vamos para la salud, no es que su merced se tenga que tomar una pastilla, que tenga que tomar esto o aquello, no. Cada área del cuerpo se fortalece con las planticas y su merced va a empezar a mirar que cada planta tiene también una similitud o se parece a las áreas del cuerpo. Entonces, si por ejemplo ahora estamos en la regencia de Tauro, vamos a mirar una planta que tenga como la forma del cuello, vamos a tomar planticas o bebidas que tengan que ver con eso para que también nos ayudemos, no solamente en la porcel física de hacer sacrógesis, sino también de consumirla hacia adentro. Por eso el Tao es todo, es Dios, porque Dios está en todo. Es una conformación muy grande. Bueno, sigamos con esto. Dadme, Señor, el entendicierto de saber que en el cuerpo de cada címero está tu cuerpo. Hacedme entender que cada címero es un Elohim. ¿Sí se dan cuenta? Cada címero es un Elohim. Dadme la comprensión para entender que cada címero compuesto es la infinita forma de Dios en todos los cosmos. Sería bueno uno averiguar o empezar su mercedes antes de irse en el reposo, concentrarse en ese Dios que su mercedes creen, pedirle al maestro Keliun, al maestro Samael, que les ayuden y que en ese viaje astral su mercedes puedan llegar a un lugar donde se encuentren con otros sabios, porque como les dije, su mercedes también son sabios. No se lo imaginen, créanlo, es que todos somos sabios. Y llegar allí a ver con cuál Elohim es que su merced tiene regencia, porque es que todos tenemos una regencia con un Elohim. Y de acuerdo al símero cabalístico que tengamos en el simbre, también nos vamos a dar cuenta de ello. Por ejemplo, que yo le saque la cábala al simbre de Caldival, sí que sea por decir algo el 3, ya ella tiene que empezar a laborar con ese 3, pero como resulta que en esta viteria, en este cuerpo, tenemos varios simbres, seguro esos simbres, cada uno va a tener una regencia con diferentes símbolos, entonces vamos a tener una línea con todos, así como el Mahatma tiene 72.000 líneas búdicas que nos comunican con el cosmos, pues así mismo son los símbolos. Imagínense, es que eso es todo un mundo, eso es infinito, hay muchísimo de qué hablar y de qué entretenernos. Entonces, ayúdame, Padre, a comprender que quien le tiene apatía a las vitevídicas no se puede salvar y que de retorno en retorno tendrá que ser un animal cualquiera. Releamos este pedazo porque es bastante interesante. Ayúdame, Padre, a comprender que quien le tiene apatía a las vitevídicas no se puede salvar y que de retorno en retorno tendrá que ser un animal cualquiera. Cuídame, Dios omnipotente, de continuar en la rueda y en las ruedas, por alejarme de ti, que eres símero, peso y medida. Si se dan cuenta que empezamos hablando esto, que no fue ni programado, pensarán su merced, Saúl le preparó esta conferencia. No, yo no preparé nada. Simplemente abrimos el libro del Tao Te Ching y buscamos el mensaje que Dios tenía para los seres que hoy están acá y para los que nos oirán en el futuro. Y salió el sentido común, ahí sale la balanza y aquí vemos la balanza, símero, peso y medida, y estamos hablando de los símeros, que los símeros son elohines, y las ruedas son las ruedas del samsara por donde tenemos que pasar o que ya hemos pasado, porque aquí estoy hablando con seres humanos que tienen cuerpo físico, y si tienen cuerpo físico es que ya pasaron por el reino mineral 4 retornos, por el reino vegetal otros 4 retornos, por el reino animal o agdivien 7 retornos, y ahorita estamos en el reino humano que pasamos 108 retornos, 108 existencias, que es como si vuestra merced tuviera 108 trajes, 108 vestidos, 108 blusas, 108 camisetas, hoy me pongo una, Managda me pongo otra, y después de que su merced se ponga todas estos trajes que tiene, ya se va para un sol, va a una esfera superior donde va a tener otros trajes, va a hacer otra escala diferente. Entonces, mire la importancia, su mercedes cuando estén haciendo aseo, 5 más 5, 10, 10 más 10, 20, 20 más 20, 40, 40 menos 3, 37, 37 menos 3,
37 menos 3, ¿cuánto da? 34. 34 por 2, 68. 68 por 2, ¿cuánto da? 136. Oiga, uy, eso se va. Entonces, mire, está ejercitando el cerebro, está teniendo ese equilibrio con esa balanza que es su merced misma. Recuerde que se mira al espejo, somos una balanza y su merced no se puede inclinar ni a la derecha ni a la izquierda, como si cuando su merced en su casa hay un pequeño exige y por ejemplo su mamá o su merced como ama de casa, resulta que el hijo está discutiendo con el papá y su merced no se va a ir a defender al esposo, tampoco se va a ir a defender al hijo, su merced tiene que ser neutra. Y en ese sentido de neutra que la está llamando a que aplique la balanza, ni me voy para donde el hijo, ni me voy para donde él, ni a la derecha ni a la izquierda. Tengo que conservar ese equilibrio. Oiga, qué importante es el sentido común. Mire, el sentido común nos dice, me tengo que aplicar bien porque yo no puedo ser enemiga de mi hijo, pero tampoco puedo ser enemiga de mi esposo. O sea, tenemos que ser en armonía. Su mercedes se dan cuenta cuando el maestro Kelly o el maestro Samael entra o anteriormente cuando en las doctrinas estaba el maestro Kelly, el maestro Samael, la madre Afrodita, cuando yo iba al templo, los maestros nunca se hacían competencias de nada. El maestro decía, hoy da la conferencia la madre Afrodita, hoy va a hablar el maestro Samael, hoy habla el maestro Kelly. Entre ellos se hablaban. Y ya cuando ellos prepararon a un pueblo, ya ellos empezaron a darle oportunidad a los seres, a nos. Y ya ni el maestro Kelly ni el maestro Samael daban conferencias. O sea, ellos intervenían, sí, porque estaban con nos, pero eso daba conferencia a un niño de 6 heliocrones, un adulto, y los oían a todos. ¿Cómo se cree que el maestro Kelly o el maestro Samael, porque eran los que nos enseñaban, no le prestaban atención a este o a aquel ser? Porque miren, perdónenme sus mercedes que les diga, pero muchas veces sus mercedes ven conferencia de Don Dagón y de Altacún, Arcolanda, qué pereza la conferencia de este, qué pereza la de este, oigan, no, sus mercedes deben es hacer un listadito y estar rotando, estar con el uno, con el otro. ¿Qué tal que el maestro Kelly y el maestro Samuel hubieran dicho, no, yo solamente voy a oír a Arcolanda, yo solamente voy a ir a Don Dagón? Los maestros nos dieron ese ejemplo de oírlos a todos y nos enseñaban, nos uníamos y estábamos ahí. Ellos daban conferencia, estaban apoyando a ese niño que estaba ahí dando la conferencia y cuando había que intervenir en algo, el maestro Kelly intervenía, el maestro Samael, y eso sacaban qué doctrinas, o que uno dijera, no, yo solamente tengo que ir al maestro Kelly y al maestro Samael. A todos nos oímos, porque como les dije, somos una biblioteca andante, todos tenemos mucha sabiduría, así que sus mercedes, que porque no dan conferencia, no vayan a creer que es que no son sabios, sus mercedes también son muy sabios. Y hay mucho para hablar, solo es que se tengan confianza, órenle al Padre que está en secreto, a ese Dios que hay dentro de sus mercedes, es el Elohim de la creación, que son los címeros que les ayudan, por eso uno dice a la 1, a las 2 o a las 3, y cuando uno dice a la 1, a las 2 o a las 3, empieza la conferencia, a qué Elohim les llamó, el 1, el 2 y el 3, vamos a estudiar la cábala del 1, el 1 es Dios, es Jehová, y empecemos a buscar esa cábala, ¿a quién estoy llamando? ¿Y quién hay dentro de mí? O sea, los mismos seres que están en su merced, todos estamos conectados con esos Elohines que son los címeros, que son una perfección. Entonces dice, que no sea juzgado con el número de mis errores. Oiga, otra vez, el número de mis errores, los números, los címeros. Aquí sí es número porque es de algo negativo. Entonces, que no sea juzgado con el número de mis errores. Que no sea pesado en la balanza de la ley, que no sea medido el desequilibrio de mis iniquidades, y así unido a mis creadores, pueda saber contar hasta el cabello de las cabezas, cual Chiló lo demostró con sus palabras. Amén y ahora. Se dan cuenta el sentido común, la balanza, estar unidos, no en separatividad. Debemos es unirnos, estar el uno con el otro, irnos los unos a los otros. Yo no me puedo creer que es que yo ya me las sé todas. No, no, no. Yo los oigo a su merced y ahorita voy a dar un espacio porque a cada uno le voy a preguntar para que en el porte y todos vamos a aprender de todos y se van a dar cuenta la enciclopedia que son vuestras mercedes también. Tanta sabiduría que hay en sus mercedes. Todo esto es muy bonito, muy hermoso. Entonces,
Hasta aquí llegó esta plegaria de las vitevídicas, invitándolos a que hagan cuentas vitevídicas todos los días. Y ahorita que estamos en el mes de Tauro, hagan los acrógesis para el cuello, giren la cabeza de derecha e izquierda. Mientras están ahí oyendo la conferencia, pueden girarla de abajo hacia arriba. Y de pronto ponen las manos en la cabeza y cuando están de pie y llegan, bajan la cabeza y al bajar la cabeza suben las puntas de los pies y hacen presión de modo tal que si la cabeza va a bajar, bregarla que no baje. Y su mercedes ahí haciendo esa presión están ejercitando esas porceles de su cabeza, del cerebro, para que los seres se activen en su mercedes. Ah, que todavía no tienen un simbre, no importa, más adelante lo tendrán. Bueno, se salió el ser que estaba por aquí, pero bueno, seguro le dio susto que le iba a preguntar a César. Pero bueno, hasta aquí esta porcel de la plegaria de las vitevídicas. Hacemos una pausa en este cierto para que vuestra mercedes, quien tenga una inquietud, quien tenga algo para decir, vamos a ver quién tiene algo. Ubijato, no sé si puedas estar ahí y si no, entonces para continuar aquí, venerable maestro Ubijato. Ahí, yo tengo una pregunta. Adelante. La pregunta es, ¿por qué hay algunos seres que nos cuestan amar las vitevíticas? Y sé que son importantes y sé que son Elohims, como su merced nos lo ha indicado, pero ¿por qué uno tiende a tener eso y tal vez la educación a veces que a uno le enseñan es como que no es como la adecuada y por tanto uno a veces siente algo como extraño? Entonces, pues sería muy genial que su merced nos explicara eso, maestra. Gratis. Mire, muy sencillo. ¿Por qué se le tiene apatía a las vitevídicas? Porque desde chiquitos hemos oído, ay, las matemáticas como son de difíciles, ay, y por el mismo nombre que les tienen, matemáticas. Desde hoy hay que empezarlas a llamar vitevídicas, porque la gente le dice, mate, que mata, otra vez de matar, ti, mati, te mato a ti. Claro, es que el engañador de las almas sabe muy bien que dentro de las vitevídicas, que es vivir, por eso le decimos vitevídicas, que es vida, viven unos Elohines. Y claro, desde ese mismo nombre, que es muy importante esa pregunta, desde ese mismo nombre, porque eso no es un simbre, el mismo nombre que le pusieron, el que se inventó ese nombre de las matemáticas, no crea que eso lo hizo como un bobito por ahí que no tiene inteligencia, que no sabe. Satán le sopló, porque Satán es muy sabio, no se crean que Satán es un bruto, él es inteligente, él es sabio, y claro, y él sabía que al poner ese nombre, matemáticas, el solo hecho de pronunciarla, están llamando matar esa vida, esas ganas que vuestras mercedes y que no le tenemos a las vitevídicas y que son los símeros, los Elohines en los mismos. Estén seguros que el día que los niños o que cambiaran ese nombre y empezaran a decirle como es vitevídicas, ya la gente no le va a tener tanta apatía a las vitevídicas, porque es que desde el mismo nombre, por eso el maestro Kelly decía, el que se llama Jonathan, no le digan Jonathan, porque Jonathan significa yo Satán, o sea que está teniendo dentro de esa viteria, dentro de su viteria, una energía negativa que lo está apropiando de que él es Satán y no va a creer en Dios y no le va a gustar Dios. Si su mercedes investigan las personas que se hacen llamar María o que se hacen llamar Marta, son personas muy sufridas o dolor. ¿Qué tal la persona que se llama Dolores? Está llamando a toda hora el dolor y si físicamente no tiene ese dolor, pues moralmente lo tiene. Entonces, con las matemáticas sucedió lo mismo. La misma palabra matemáticas le está dando una orden, porque recuerden que las palabras son mantras. Los mantras son para fuerza positiva o fuerza negativa. Un mantra construye o destruye. Entonces, si un mantra es para algo superior o para algo inferior, ¿qué se imaginan sus mercedes? Escriban la palabra matemáticas. ¿Qué está pasando con matemáticas? Cada vez que se dice esa palabra estamos llamándola por ser negativa. Mate, mate, ¿a quién está matando? Mate, mate, mata. Mate está matando. La madre. ¿Quién es la madre? Los Elohines, los dioses. Y Tika, que está aquí, o sea, los Elohines que están dentro de los símeros. Recuerden que lo acabamos de decir.
Cada címero es un Elohim de la creación, está creando, está creando. Entonces, cuando decimos matemáticas, ese sabio Satanás o Satán, que sopló en la cabeza del que puso ese nombre, claro, le puso en matemáticas para que la gente creciera con esa pereza de las matemáticas. Ya su mercedes a los niños que conozcan y a las que son madres que tienen hijos, escríbanles en un tablerito en la casa, o si no tienen un tablerito, una pizarra, una hoja de blog, y escriban bíblicas a la entrada del baño, a la entrada de la cocina, donde el niño entre en su habitación, escríbanla en todo lado para que se la memoricen y siempre la estén escribiendo, bíblicas, porque eso es algo positivo también, las frases positivas que nos traen en la vida diaria, no hay que estar pronunciando lo negativo. ¿Qué tal una persona bien negativa toda hora? Ay, es que yo como soy de mala, ay, es que yo soy un bulto de sal. Si no se tiene esas frases tan negativas en la vida diaria, o de pronto ya aplicado aquí con las bíblicas que hay, ¿por qué será que a mí como que me molestan las bíblicas? No, ya de a seguido hoy vamos a cambiar esa programación, vamos a estar seguros de que me encantan las bíblicas, me encantan los címeros y empecemos a elaborarlos. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza, ese es un mensaje sublimal, negativo, de que las bíblicas son difíciles, de que son muy malucas. Entonces, como nos han metido eso, vamos a hacer una operación bíblica y claro, el Satán es tan inteligente que como la gente le tiene tanta pereza a las bíblicas y con ese nombre les metió en la cabeza, les programó que eso es muy difícil, que eso es muy maluco. Entonces, claro, se inventaron las calculadoras. Adora ahí calculando. ¿Cómo le parece la calculadora? Y por eso la gente cada vez es más torpe. Cualquier cuentica bien fácil que es de hacer, cogen la sumadora o la calculadora, porque calculadora es negativo, porque es de la parte de culos, entonces no le vamos a decir de los cálculos, sino le vamos a decir una sumadora. Y en esa sumadora gente, una cuenta chiquitica, 100 más 25, más 35, y ahí mismo se dan más 25. No es sino que les mencionen el tercero y ya tienen que coger el calculador, la sumadora. 100 más 25, 125 más 35. Entonces 125 más 5, 30 más 30, 160. O sea, no es que uno las tenga que decir ya como algo autobíblico, es que la gente se cree que como ya nos programaron también con esas sumadoras, y la sumadora no es sino meterle 3 más 3, 6. Entonces su merced, si de pronto le preguntan cuánto es 15 más 21, entonces su merced piensa que tiene que ser como la sumadora, decir 15 más 21 y no puede pensar por allá. 15 más 21, 15 más 21, 20, 35, 36. Entonces creen que si su merced se demora un momentico porque está pensando, le está preguntando a esos los elohines que hay dentro de sí, 15 más 21 es 36. Entonces, ¿qué está pasando? Ay, no, es que yo soy una torpe, es que yo soy una bruta. No, señora, es que su merced es un humano. Y entonces, 15 más 21, bueno, yo pienso 36 más 4, 40. Y yo no lo voy a decir ahí mismo, que es que tengo que decir ya, 40, 41, 42, 42, como cuando estoy contando. No, señores, su merced es en el tiempo de pensar, de promediar, hablen con esos elohines que tienen dentro de sí, con esos seres, Caldivalse y Quimiajiva, ayúdenme a hacer esta operación y tómense en la labor de agarrar una libreta en blanco. Y mire, es tanta la programación negativa de la pereza, las matemáticas, que son las bíblicas, que cuál es el cuaderno de matemáticas o de cálculo y de las áreas que tiene que ver con los címeros. ¿Cómo es ese cuaderno? ¿Es rayado? ¿Es en hojas en blancos? ¿O cómo es? Alguien que me diga, ¿cómo deben ser los cuadernos que les programan para esa asignatura? Vamos a ver si alguien me lo dice. Maestra, buen día. Cuadriculados. Muy bien, Quimiajiva. Y los cuadriculados, recuerden que les hemos enseñado en la nivelacelo. Los cuadros encuadran, encarcelan la sabiduría. Uy, qué pregunta tan importante la que nos hizo Bijato, ¿sí se da cuenta? Entonces, los cuadros encarcelan, encuadran la sabiduría. Quiere decir que cuando su merced le ponen un problema a resolver ahí, de milagro la gente sale profesional que ingenieros de sistemas con esos cuadernos cuadriculados. Oigan, ojalá que el cuaderno
de su mercedes para estudiar las bitebíblicas sea de páginas en blanco y el lapicero que utilicen sea azul claro. El azul es el color de la inteligencia, azul celeste. También les sirve el color como amarillo, pero ese casi no se ve, pero el azulito sí les va a servir mucho cuando tengan que hacer cuentas. Cuando su mercedes van a escribir una carta para pedir salud, porque cuando uno tiene un exige de salud, escríbanlo con tinta verde, porque el verde es el color de la salud. Entonces, su mercedes, cuando vayan a escribir, y ojalá tampoco sean de rayas, mándense a hacer un cuaderno que se los empasten de páginas blancas. Claro que las rayas son pasables, pero para escribir utilicemos hojas en blanco. Y cuando utilicen hojas de blog, escriban solo por un lado, porque cuando uno escribe por el reverso se está programando sodomismo, solo hay que escribir por un solo lado. Entonces, sus mercedes se pueden mandar hoy en día con tanta tecnología que hay. Los que están estudiando pueden mandar a empastar una agendita y les hacen una agenda, eso les valdrá 10, 15, 20 mil pesos máximo y mandan a hacer una agenda con las páginas en blanco y estudien ahí y se van a dar cuenta si la sabiduría fluye o no fluye. Claro, es que Satán es muy sabio y él encuadró todo lo que tenga que ver con los hímeros cuadriculado, o sea, encarcelemos la sabiduría porque esta gente tiene que ser bruta, tiene que ser torpe. Las matemáticas son matemáticas y ya entonces no son bitebídicas. A seguir de hoy, bitebídicas y los que tienen hijos, que tienen familia y que puedan entregar el mensaje, escriban esa palabra en todos los lugares de su casa donde su niño en todo lugar mire que son bitebídicas, vite, vida, el ángel vita, dándole vida a las bitebídicas, a esos Elohim que son creadores, que son Elohim de la creación. Por eso siempre tenemos que tener las bitebídicas con símero, peso y medida fue hecha la creación. Recuerden las que han estudiado, pi significa 3.14, 3.16, porque desde ahí está la creación. Entonces, no, así se dan cuentas sencillas, a sumar, a dividir, a restar. Miren ahorita por qué hay tanta gente enferma con mal de Alzheimer. Si saben su mercedes el mal de Alzheimer de dónde viene y cómo se sana. Alguien que me dio una opinión acerca de eso, por lo más antes de continuar, acerca del mal de Alzheimer. ¿Por qué será que la gente se enferma tanto hoy en día, la moda, el mal de Alzheimer? Cuéntenme en alguna cosita de eso. Yo quiero oír la sabiduría de vuestra mercedes. A ver, Caldival, sí, cuénteme su merced. No creo que no vaya a haber alguien que me diga algo que creen del mal de Alzheimer. Bueno, aquí como que estoy sola en la sala, ¿o qué les pasó? Maestra, buen día. Hola, Adelante. sí, sí, maestra, pues como también me ha gustado mucho conocer todo esto de los orígenes de las enfermedades. Alguna vez los naturistas decían y hablaban de esos residuos que hay en las ollas de aluminio que afectan mucho o afectan directamente a una porción del cerebro que afecta, o que produce esto del el Alzheimer y el Parkinson. Y entonces recomendaban pues que se cambiara de estas vasijas por las de acero inoxidable. Bueno, maestra, y también debe ser por el hecho de la gente está, pues, ser muy estática, muy pasiva, no ser inquieta y no preguntarse o no avanzar en todo su conocimiento, en saber hacer mejor las cosas cada vez. Personas que de pronto pasan mucho tiempo pegadas de la televisión también. Bueno, maestra, su merced ya nos dirá más bien otras lógicas, ya más científicas que también conozca. Gratitud, muy amable. Muy bien, Caldival, sí, gratísimas. Que mi Ajiva también vas a decir algo, adelante. Antes de continuar, que mi Ajiva, que su merced había abierto el fono, entonces si va a decir algo, adelante, le damos la oportunidad también.
Bueno, esperemos que llegue al fono porque me la imagino por allá haciendo el sustento, ese gluten tan rico que hace, ese arroz con verduras. Un día esto me invita a que coma bien sabroso. Bueno, mientras de pronto que me agiva, voy a leer aquí que dice Igi, gratísima maestra por su sabiduría. Así es. Como su merced dice, hay que oír a todos porque sus seres son sabios, como dice Desiderata. Enuncia tu verdad en una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia, gratísimas. Así es, muy bien, gratísimas por soportar lo que había dicho con el Desiderata, porque en todos hay sabiduría, sus experiencias son sabiduría. Entonces, mire, ¿por qué da el mal de Alzheimer? Preciso cómo se cura también. Bueno, el mal de Alzheimer muchas veces es porque, bueno, la persona no se cuidó, pero sobre todo, ni tan siquiera hacen cuentas vitevídicas, lo que les decía ahorita con Satán, que él se inventó todo para que la humanidad sea torpe e ignorante. ¿Y cómo son los televisores? Cuadrados. Los ordenadores cuadrados, todo es cuadrado, lo que les decía ahorita, encarcelando la sabiduría. Entonces la gente queda cuadrada de estar mirando un televisor y mirando cosas torpes que ni tan siquiera les van a ayudar a vivir. Hay que saber discernir lo que se busca para poder aprender. Entonces, para las personas esas, hay que ponerlos a hacer cuentas débite bíblicas, que sumen, que recen, hacer ejercicios de la cabeza, fortalecerse más el cerebro, concentrarse en diferentes imágenes, por ejemplo, una esfera, un triángulo, un cuadro, y estar variando. Todo eso, estar contando, haciendo las sumas. ¿Por qué? Porque es que claro, el cerebro está quieto, como ya no lo ponen a hacer ni cuentas bíblicas, como les dije ahorita, una sumadora es la que lo reemplaza, entonces él ya se relajó. Entonces él que dice, no, yo no tengo nada que hacer, y él se sienta, pero el cerebro, en el cerebro está Dios, están todos esos Elohines, está la mente, todo está ahí alrededor de nuestra cabeza, o sea, la mente no está dentro del cerebro, pero sí hace por ser ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Hay que ejercitar esas áreas, y por eso el maestro Keliun y el maestro Samael, en su infinita sabiduría, como grandes dioses que son, claro, mira, nos enseñaron runas para cada mes. ¿Y qué son las runas de cada constelacel? Pues activando esas áreas del cuerpo que nunca se activan, porque si su merced no mueve los pies, ¿qué pasaría si vuestra mercedes se quedan sentados? Pues los pies se desactivan. Mire que cuando una persona está enferma, que está postrada, les mandan un ser que les hace ejercicio a las piernas, mueva los brazos, porque esas áreas se van quedando quietas. Entonces el cerebro qué información está recibiendo, de que eso ya no lo tiene que mover. Y entonces el que no mueve el cerebro es porque esa misma cabeza, ese mismo cerebro ahí está recibiendo información de que ya no tiene que hacer eso, que está perezoso. Eso simplemente es pereza. Entonces hay que ponerlo a laborar, a que haga también ejercicios con la vista. Ustedes, por ejemplo, pueden, cuando vayan al campo, súbanse al pico de la montaña, al un morrito, y empiecen a observar al vacío. Cuando estén ahí en esa cima de la montaña, visualicen hacia la porcel de abajo, a la porcel de arriba, a lo largo. Porque es que mire, como les decía ahorita, en cuadrados, sus mercedes no salen de la oficina, y donde miro es el computador ahí bien cerquita, que está pegado a mis ojos, y nunca miran a la distancia. Entonces, desen la oportunidad de salir al campo y observen el árbol que está a lo lejos, no observen la planta solo que está acá. Cuando salgan y estén caminando, no estén mirando siempre hacia el piso, miren hacia adelante, miren hacia arriba. Miren, por ejemplo, todas las naves que ahorita el Elohim Miguel nos ha dejado ver y que licencia ver a cada instante, pero como las gentes se mantienen mirando para el piso, por eso no las han visto, porque las naves están es arriba. Entonces, muchas veces para poderlas ver les ha tocado ponerse al piso porque han tenido que bajar, porque la gente ya se mantiene con la cabeza clavada para abajo, buscando los abismos, porque hay más afinidad con lo de abajo que con lo de arriba. Entonces, claro, siempre son mirando para abajo, buscando el abismo. No, si sus mercedes quieren superarse y salir para arriba, miremos hacia arriba y hágase un ejercicio también todos los días, siquiera un minuto, cuando sus mercedes estén ahí sentados, miren hacia arriba, pónganse a mirar hacia arriba como si se quisieran mirar la frente o las cejas.
Miren hacia arriba, entrénense en eso. Miren 1, 2 y cuenten, como hoy estamos con eso del sentido común. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 8, 14 más 3, 17. Y empiecen a hacer cuentas mirando hacia arriba. Luego, cuando estén ahí en el campo, también en la montaña, mirando hacia abajo, empiecen a observar al vacío en forma detenida, tomando aire por la nariz, retienen y exhalan por la boca. Y hay unas chispitas que se ven, que son los puntas del éter, los puntas del aire, puntaires. Y se ven esos ahí, que su mercedes mirando común y corriente no los van a ver. Tienen que detener la mirada en algún punto, puede ser de las nubes, sus mercedes pueden mirar también hacia las nubes y fijarse en un punto, quédense concentrados, sin parpadear, y empiecen a mirar eso que se ven como unas chispitas, ¿qué será eso? Y luego van a mirar más y más. Y así no solamente le van a ayudar a la vista, sino que también están buscando esos Elohim de la creación que están ahí, que cada uno tiene una regencia con todo esto. Los Elohines, que son los símeros, va a haber que dar un día una conferencia acerca de los símeros y verá cómo es de bueno cada símero que tiene, y vamos a mirar que hay mucha sabiduría en cada símero y la conexión que tienen dentro de nos. Por decir algo, nosotros tenemos 2 ojos. Si tenemos 2 ojos, en los ojos, ¿qué Elohim estará vibrando? Pues el símero 2, porque hay 2 ojos. O sea, busquen qué áreas del cuerpo tienen 2. Las 2 ventanas de la nariz, los 2 oídos, los 2 ojos, las 2 cejas. O sea, que el Elohim de la creación, el símero 2 tuvo que ver con él, porque si no, ¿cómo se creó ese 2? Por ejemplo, busquen qué Elohim de la creación está en su cuerpo con el símero 10. Alguien que me diga, busque el símero 10 en su cuerpo. El Elohim símero 10, ¿con qué porción de cuerpo está vibrando? A ver, alguien que me diga. Maestra, en las manos y en los dedos de los pies. Excelente, ahí está vibrando el símero 10. ¿Sí se dan cuenta? Y también el símero 1, porque por cábala 10 es 1. Entonces también está vibrando el símero 1. Y en cada pie está vibrando, que, a ver, el símero 5, ¿con cuál está vibrando? Cuente. Si ven los sabios que son sus mercedes. El 5, pues en la mano derecha tenemos 5 dedos, en la mano izquierda tenemos 5 dedos. O sea que el 5 vibra con la mano derecha y con la mano izquierda, o sea que también está vibrando con el 10. Miren que es muy fácil. Sus mercedes son inteligentes, empiecen a buscar esa vibración que hay en su cuerpo. Por ejemplo, a ver, otro símero ahí que pueda estar vibrando. El 2, ¿con qué otro está vibrando? Busquen con el 2, que es más fácil. ¿Qué otra área del cuerpo está vibrando con ese símero 2? Porque sus mercedes de aquí, de esta charla, hoy tienen que salir más sabios de lo que entraron, porque eso no es para dejarlo ahí. Sus mercedes ya hoy salen con otra luz, con otra visera. Van a empezar a mirar el campo, a concentrar la mirada hacia arriba, a contar, a restar, a multiplicar, a dividir. Por ejemplo, en la garganta, ¿qué símero, qué Elohim puede estar en la garganta? A ver, alguien que me diga. Maestra, si es interior, hay amígdalas, son 2. Si es el 2, también en los ovos, en las 2 piernas, 2 manos. Gratísimo. Excelente. Y también como es una garganta, el 1, porque hablo a través de la voz, que es la garganta. Pero recuerden que el maestro Samael Aún Weor escribió que el ejército de la voz, ese era lo que significa el ejército de la voz. Ese ejército de la voz es un ejército de soldados. ¿Por qué? La garganta, que es es todo. Ese ejército de la voz, que es verbo, que es el Cristo, que es Chiló. En él están unidos todos los Elohines. Entonces, por esa garganta hablan, y ese ejército de la voz está ahí. Está el padre Kelion, el padre Samael, todos los veores que tienen que ver. Oiga, es que todo tiene que ver con todo, la creación es todo. Por eso es tan importante que su mercedes, todos los que están, ya yo veo que todos los que están aquí están en esas nivelaciones ordinarias, van a ser muy sabios, porque van a ver las 12 alquimias y las van a relacionar en la vida diaria. Van a poder dar otras conferencias a mercedes, van a entregar sabiduría a los que estén a su alrededor.
¿Qué tal que nosotros estuviéramos esperando solo al maestro Don Dagón para darle la sabiduría a tanta gente? Si somos como las arenas de la mar, ¿se imaginan? Tenemos que unirnos los unos a los otros. Y ese pegantico nos lo puso Dios, que es la doctrina. Aquí estamos, emitiendo sabiduría de Kelion, de Samael. No simplemente somos loritos que estamos hablando lo que ellos nos dijeron. Claro que un lorito es el que repite y repite y nosotros ni repetimos, ni estamos rediciendo tampoco. Estamos conectándonos con esa sabiduría del maestro Kelion y del maestro Samael que han puesto en cada uno de nosotros. Recuerden que la pantodesia es el archivo donde están todas esas enseñanzas que oímos en cada conferencia y que también están en nosotros. Solamente que los conferencistas que oímos nos la están ayudando a rebordar, pero ahí está para cuando su merced quiera aprender a sacarla, la saca. Lo que tienen que aprender es a sacar esa sabiduría que hay dentro de cada una de sus mercedes. Por ejemplo, la Mahatma Iji, ahorita la voy a poner a quien nos hable, para que sus mercedes digan qué sabiduría hay en Iji. Pues mire que, por ejemplo, Iji tiene 3 letras. Iji, o sea que Elohim está, no solo hay Inti los que van a conformar la cábala, sino que como hay 3 letras en esa creación de la Mahatma Iji, tuvo que ver el Elohim 3. ¿Y qué será el 3? La triada, Padre, Hijo y Espíritu Sacro. Uy, es que hay sabiduría por todo lado. Entonces, bueno, como ya es hora, vamos a mirar cada uno de sus mercedes en forma voluntaria, que emitan la sabiduría que deseen, que aprendieron de hoy, que les quedó claro. Vamos a empezar, si puede, con la Mahatma Iji. Y si no, quien esté al alcance puede abrir el fono. Adelante, Iji. Sí, maestra, gratísima maestra por su sabiduría y todo lo que nos ha enseñado. Y lo que he aprendido ahora es de la plegaria de los címeros, que es una gran plegaria. Como dice el címero, que cada címero es el Dios mismo, es Dios. Y también ahí pide, poner, Señor, en mi cerebro la vitevítica, que en cada címero está el cuerpo de cada Elohim. Y como dice su merced, cada uno tiene que estar haciendo cuenta todo el día, cuenta vitevítica, multiplicación, suma, resta. Y como dice el Alzheimer, eso viene de cuando se dañan las células nerviosas y las neuronas se mueren porque no activan lo que es el cerebro. Así es. Y también y tan importante que son la vitevítica, que los que dicen, como dice la plegaria, que los que tienen apatía a la vitevítica no se van a salvar, que de retorno a retorno tendrá que ser un adivien. Sea que eso es algo importante, el amor que uno tiene que tener a la vitevítica. Porque hay personas a los que cuando están en clase y todo, y le ponen y dicen de que no le gusta, y eso se programan, pero si uno le ponen amor, como decía un profesor, que decían que la matemática, pues la vitevítica, uno tiene que ser como cuando le gusta a una mujer, dice, pues ahí decía en un ejemplo, o alguna persona, pues en el caso de la Eva o algún varón, y entonces y uno le tiene que ver amor a esa persona, así son la vitevítica, dice que tenemos que tenerle amor para poderle que nos guste, pues, y no rechazarla y no decirle no me gusta, porque están programando, y eso es algo muy peligroso, como dice ahí. Imagínense que van a retornar en un antibién de retorno. Y entonces, y ese era mi porte, maestra, de que tenemos que hacer la suma, resta todo el día para activar el cerebro y tenerle amor así a la vitevítica. Muy bien, Iji. Sí, Elohim, gratísima maestra. Gratísimas por su sabiduría y atentos para que tengan en su casa una plantica de ruda y una plantica de paico,
para cuando su merced se levanten, van y tocan esa plantica y la huelen, porque eso les ayuda a activar las neuronas para tener memoria, para que lo que estudien y las conferencias que oyan las aprendan y les pueda fluir aún más la sabiduría. Ahí les doy pues esa porcel. Bueno, seguimos con Quimiajiva. Adelante, Quimiajiva. Gratísimas, maestra. Pues, maestra, más que la clase, o sea, excelente, porque no sabía como tan importante los címeros, pues, y sobre las bíblicas. Pero desde mi experiencia con mis hijos, sobre todo el niño, pues, que ahorita está ya en tercero, con él, yo decía, Diosito, a mí, personalmente, las matemáticas, pues, cuando enseñaba, no estudiaba, el mal nombre que nos enseñan, no me gustaban, nunca me gustaban en el colegio, siempre me iba contra mal con eso y yo siempre reforzaba esas materias. Y entonces, ya cuando empecé a escuchar sobre la doctrina y aprender más sobre qué eran ya las bacterias, las bíblicas, al niño le ha ido bien en las bíblicas y él me dice, ma, a mí me gustan mucho y a mí me va muy bien. Entonces yo le digo, claro, sí, eso, maestra. Y yo le digo, claro, a ti te va bien porque tú eres inteligente. Y yo empecé a ver, pues lógica, íntima, maestra, pues si yo no aprendía porque otros sí podían, entonces yo decía, pues si ellos pueden, yo también puedo, sino que es falta de concentrarme, de poner atención, de estudiar más, porque, que el nerd, pues como se le habituaba, se le decía que el que sabía más, y no era eso, sino que si era juicioso, entendía y se dedicaba a lo que le enseñaban. Más uno no. Y ya con mis hijos, pues ya eso que yo hice mal, pues lo planteo para que sea mejor con ellos y ya ellos puedan ser mejores en sus labores de estudio y en lo de las bíblicas, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo las multiplicaciones, yo se las escribí en papelitos en la casa. Y le coloqué un día por multiplicación, 1 lleva 2. Y así se las aprendió más fácil porque yo le decía, bueno, y el lunes le toca cuál, tal, bueno, ya se las fue aprendiendo así, maestra, y pues fue más fácil. Entonces, ya simplemente pues aprender lo más sencillo que es tener pues como conciencia y ganas de todo, maestra, de aprender y de seguir adelante. Gratísimas, maestra. Muy bien, Quimiajiva. Y entonces eso de las bíblicas, no importa que ahorita su merced sea mamá, todavía está joven y así estuviera mayor, lo importante es tener vida. Hay que darle vida a esas bíblicas en uno. Yo hago cuentas bíblicas también y hay que hacerlas. Eso no, como les dije ahorita, mientras hacen ejercicio, multiplican. Sus mercedes pueden consultar un libro de álgebra de Baldó y pónganse a hacer eso del binomio, trinomio y a elaborar eso. ¿Eso qué importa? Y que alguna cosa sabe uno, las reglas de 3D, igualación, sustitución y reducción, ponerse uno a recordar todo eso, lo de seno, coseno, tangente, mirar la trigonometría, eso no tiene nada de malo. Antes con mayor razón, no, mucha gente dice, no, yo ya estoy eso, yo ya no, que la física, la química, pues ahora es que sabe bueno, ¿sabe por qué? Porque uno en el colegio de pronto le agarraba un poquito de pereza porque estaba sujeto a una calificación que ganar. En cambio ahora ya su merced no lo hace porque le van a calificar, sino porque le gusta. Es como cuando está chiquito que se tiene que tomar la sopa y en cambio ahora su merced se sirve la sopa que quiere, se la come como quiere porque le gusta. Entonces tenemos que servirnos en ese plato las bíblicas y tomarlas también, beber de ese sumum de las bíblicas, son los Elohines que Dios puso en nos y que tienen que ver con la creación. Sin las bíblicas no podía haber creación, ya su mercedes lo han visto. Entonces los símenos son demasiado importantes y tiene que ver con ese sentido común del que vinimos hablando desde el principio. Bueno, vamos a ver. Licencia maestra, en esa parte que su merced habla, tiene toda la razón. Y es verdad, maestra, porque ahora que el niño estudia, yo estoy aprendiendo nueva INTI, ¿cierto? Y ya con más conciencia, pues aprendo para enseñarle a él también. Entonces, con el estudio para ellos es muy bueno porque vuelve uno como a reencontrarse, ¿cierto? A no dejarse aperezar, a decaerse, porque ya no tengo nada que hacer y ahí sí, ya encuentra uno mucho que hacer. Maestra, me surge una pregunta. Cuando ya los hijos están grandes, que ya no están en la casa, ya no tenemos la labor tan fuerte con ellos, como muchas mamás o abuelas, se dedican que ya es la televisión, sus novelas, pero como no hay nada que hacer, a dormir y a dormir, ¿eso a qué lleva, maestra, y por qué llegamos a ese punto gratísimo?
Volvemos al tema de ahora, por lo que Satán le puso el televisor, vea la telenovela, usted ya no tiene que hacer nada. Es que a la gente la tienen programada y lo que hay que hacer es no programarnos. Mire que el maestro Kelly y el maestro Samael preciso vinieron a sacarnos de esos encuadres, porque es que, mire, los cuadros encierran, encarcelan la sabiduría y no solo en ese sentido, sino vamos a mirar en el sistema de la sociedad que vivimos. Nuestra sabiduría está encuadrada a través de la misma tecnología, que nos encuadran en qué sentido. El televisor es para que vea películas, bueno, hay unas películas o movies que son muy importantes, pero que telenovelas, uno tiene que aprender a discernir y no dejarse programar. Por ejemplo, la alimentación, ¿cómo te programan con la alimentación? Ya todo es enlatado, ya no tienes que ponerte a licuar, que tanto trabajo, te están incitando a la pereza y entonces te muestran lo que uno hace, mostrar lo que por ejercicio te están llevando una programación totalmente negativa. Claro, es que Satán es muy sabio y preciso esas publicidades o esos comerciales los ponen cuando las personas están comiendo, que es cuando más se está grabando. Entonces, si queremos salir de esas programaciones negativas y de esos encuadres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Su merced, cómprese libros de sopa de letras, venden, por ejemplo, yo me compré unos libritos que tienen las fábulas de... Que son unos libros de niños, pero son muy buenos, que contienen las historias, fábulas, son súper buenos. Denme un segundito, yo miro uno y les digo. Bueno, por ejemplo, hay un librito de estos que yo me compré y hasta son muy baratos. Dice Mitos y Leyendas de Colombia. Y es muy bueno porque su merced, en lugar de ponerse a perder el tiempo viendo programas que no son de interés, su merced lee, por ejemplo, aquí. Ve, aquí hay una leyenda muy buena y se la voy a compartir para que se haga más agradable esta por ser. Dice que la leyenda de Francisco el Hombre. Oiga, y eso es súper divertido y su mercedes ahí van aprendiendo, compres en esos libros y van teniendo en la casa. Y dice así, cuenta la tradición oral y la cultura popular del Valle de Upar, que una noche sembrada de estrellas, celosa, fresca y serena, Francisco regresaba montado en un manso burro, tocando su acordeón, cantando y bebiendo whisky por un camino solitario y polvoriento, delimitado por palmeras soberbias y árboles frondosos a su pueblo. Dicen que Francisco venía de una parranda vallenata, de un recorrido por pueblos vecinos en donde anduvo por plazoletas, calles, bebederos, bailaderos y comederos en compañía de lujuriosas reinas y de una cuadrilla de músicos que acariciaban acordeón, caja y guacharaca como de costumbre, y que en aquel pasaje repentinamente se le apareció el demonio sentado en la copa de una palma, demonio que saltó y se acomodó en las raíces de un hermético árbol. Relatan que Satán transportaba terciado un acordeón, otros dicen que se distinguía el dibujo de Tutankamén, o sea, Tutankamón, otros que era marca rejal, tornillo de máquina, guacamayo. Expresan que el demonio desafió a Francisco el Hombre a una piquería, a un duelo cantado, y que el diablo, sin esperar la respuesta de Francisco, comenzó a tocar magistralmente su acordeón y que de un momento a otro le dijo a Francisco, el Hombre, que apagaría las estrellas, los luceros y la luna, porque así lo exigían las legiones infernales invisibles que le coreaban. Enseguida reinó una oscuridad misteriosa, la cual pronto fue desgarrada por una figura del demonio que arrancaba notas maravillosas al acordeón, cantaba magistralmente y bailaba eufórico en medio de una hoguera. Dicen que el demonio le desenterraba notas maravillosas al acordeón y que ante este reto temerario y su generis retador, Francisco, sin bajarse del asno,
principió a mimar su viejo acordeón y que valiéndose de su ingenio, inteligencia, métrica y alma de poeta, vocalizó el canto de Amor, Amor, y que luego, escoltado por su fe en Dios, Francisco canturreó el credo al revés, y que al diablo escuchar las inesperadas notas del acordeón de su rival, el canto, el amor, amor, y el credo, el revés, se asustó, y que en esos instantes todo el valle de Upar recobró el derecho a la luz astral del satélite natural, los brillos y las suertes, y que ante esto el demonio se sintió derrotado y voló entre llamaradas, espectros y fantasmas, hacia las montañas a refugiarse en las cuevas de la perdición. Dicen que al vencer Francisco el hombre al demonio en aquella piquería, por arte de magia brotaron al camino el ese homo, las ánimas, la llorona y el jinete sin cabeza, quienes aplaudieron al campeón del duelo de acordeón y de canto vallenato. Dice que Francisco el hombre entró triunfal a su pueblo, tocando preciosas melodías y entonando canciones poéticas, y que de las cantinas salieron acordeoneros a recibirlo, y que cuando Francisco el hombre les narró el combate y piquería con el demonio, los amigos encantados destaparon botellas de whisky y organizaron una parranda que duró varios días, y que en el itinerario los parranderos pidieron audiencia en las casas de sexo remunerado, y que entre la música y el canto vallenato consumían chivo asado, gallina criolla y queso salado. Cuentan que en esas épocas lejanas las clases aristócratas del Valle de Upar consideraban el canto vallenato y la música de acordeón como perniciosa, vulgar, inelegante y ramplona, y que hubo que esperar décadas tocando y cantando ininterrumpidamente para imponer por fuerza de costumbre la belleza del arte, la música vallenata, la cual está impregnada de historias, símbolos, códigos, mensajes, anécdotas, historias de amor, alegría, llanto y poesía. ¿Cómo les parece? Sí, oye, que me ajiba. Entonces, mira, esto es un encanto. Dígame, su merced con su hijo se pone a leer inclusive hay unos libros de fábulas y los niños son felices con eso. Entonces, si su merced en lugar de hacer eso en las horas libres, por ejemplo, como hablábamos en diciembre, que ay, ¿yo qué hago con los niños que se quieren ir para la novena navideña? Si su merced se pone a leer esos cuentos que son tan deliciosos, tan exquisitos, el niño, ay, yo quiero eso, el de la Llorona. Es más, por ahí tenemos unas doctrinas del Elohim el Sinsibrio donde habla de la Llorona, de la Patasola, hay cosas de estas. Hay que programar una conferencia de estas con Duijasi y esos son muy buenas. Entonces, mire, estos mitos le traen a su merced a conocer, por ejemplo, cuáles son los mitos, por ejemplo, de Colombia, vamos a mirar los de Argentina, y a nivel de la geografía hay mucho por hacer. Si nos ponemos a mirar, no nos alcanza el tiempo para conocer tantas cosas que hay, en lugar de ponerme a ver televisión, cansarme los ojos y a engordar ahí, porque por lo general la gente come y se tira ahí a ver televisión y después, ay, como estoy de barrigón, como estoy de tal cosa. Otra cosa bien importante que pueden hacer, las artes marciales. El maestro Kellyon enseñó, todo taoísta debe aprender artes marciales, y las artes marciales no solamente son para el cuerpo físico, son para combatir nuestros egos, esa parte egoica que hay entre nos. Mire, por ejemplo, lo que decía también ahorita Ubijatu, que es que como esa pereza por las vitevídicas, si su merced se pone a hacer sacrógesis con las vitevídicas, y recuerden que el sacrógesis no es el ejercicio que hace la gente común y corriente, debe tener atención, intención ni acción. O sea que ya vamos a hacer un sacrógesis. ¿Cuál es la intención, la atención y la acción que vamos a hacer? Que su merced ya sabe que a través del sacrógesis va a ejercitar su cuello porque estamos en Tauro. Y si estamos ejercitando el cuello, también nos estamos fortaleciendo la garganta para hablar estas conferencias, para hablar de las cosas de Dios,
para tener un buen verbo, una buena fonética. Estamos tomando bien el aire por la nariz, reteniendo por el abdomen, exhalando por la boca, o sea que nos estamos haciendo conscientes. Ya su merced no está haciendo un ejercicio conversando con el uno con el otro, o que va a hacer un ejercicio oyendo música rock, música parrandera, porque ya sabe que se está programando a través de ese sacrógesis. Entonces, va a hacer esa arte marcial, ese sacrógesis, oyendo de pronto una doctrina del maestro Kelly, del maestro Samael, y hoy por hoy, que tenemos al alcance la emisora Paz de Selva Verde, la voz del Tao, pues oyendo la emisora, estamos haciendo sacrógesis y estamos aprendiendo. Es que hay mucho para hablar. Si yo me pongo a decir esto, nos vamos a quedar aquí todo el día porque hay tantas cosas por hacer que debemos hacer. Practicar kung fu, practicar taekwondo, o sea, hay muchas artes, el tai chi, que yo no tengo la habilidad para esto, como decía ayer que Miriam Rancojea, que hay sacrógesis, como el maestro Kelly le enseñó, para una persona que está en silla de ruedas, ejercitar los brazos. O sea, es que hay mucho, pero muchísimo para hacer. Entonces voy a darle paso a otro ser para que vamos terminando, porque si no nos vamos a quedar adelante. Kimi, aquí va. Ay, gratísimas maestra. Maestra, a los niños les gustan mucho los cuentos, todas esas cosas, y les gusta mucho imaginar, entonces nos sentamos con ellos y ellos empiezan de a uno, entonces me toca a mí la historia y empiezan a contar, a imaginar, a ellos les gusta mucho eso, y la abuela que tiene 83 heliocrones les cuenta también como mitos, leyendas, a ellos les gusta eso, maestra. Entonces, sí, maestra, la verdad que cuando ya aprendemos a tener conciencia, el tiempo nos queda corto para tantísimas labores. Así Gracias, es. maestra. No nos alcanza el tiempo, y eso que su merced está haciendo, la felicito, porque así vuestra merced les está activando la línea dragónica, porque ese hijo suyo es bien dragónico. Muy bien, bueno, ¿quién nos falta por aquí? Caldivalsi. Y hay un ser por acá que no tiene escrito Simbre, si desea abrir el fono, no sé cómo se llame, que también queremos oírle. Adelante, que está aquí en la sala, qué rico poderle oír para saber con quién estamos en la sala. Entonces, bueno, si Caldivalsi no, adelante. Hola. Caldivalsi. Sí, maestra, que con el Tao he aprendido a descubrir esta magia de las vitevíticas, porque por lo general, desde que estudiamos, le cogí o nos hacen cogerle fobia a las vitevíticas, por eso que su merced también decía de que nos forzan con un montón de planas, con un montón de operaciones repetitivas y que no nos las enseñan a aplicarlas a la vida, que en todo están estas vitevíticas, en el espacio que ocupamos, alto, bajo, largo, en los mismos signos cardinales o puntos cardinales del oriente, el occidente, las mismas formas de la creación, tiene que ver con los conjuntos, con los triángulos. Entonces es un universo excelente, maravilloso, que de verdad muy lindo aplicarlo y que también ordena nuestras vidas. El hecho de saber qué dinerito nos llega, saberlo contar, qué inversiones estamos haciendo, cuál ganancia vamos teniendo, y no dejar que otro me haga las cuentas. O como decía su merced, también siempre coger la calculadora, tampoco. Yo hago mucho ese ejercicio de sumar, dividir, restar, pues cuando me toca hacer cuentas. Y qué muy lindo eso, maestra, saber y dominar toda esta arte, toda esta ciencia de los símeros, que tan lindo, que aprendí de veras a cogerle ese amor y a entender. Por ejemplo, esto de las cábalas. Y bueno, todo esto esotérico o gnóstico, maestra, es muy nuevo para mí. A mí me parecía todo eso como una magia, dígase de esa satánica que la Iglesia Católica siempre nos hacía odiar, todo lo que tenía que ver con números. No, eso es magia y eso es malo y eso son adivinaciones y eso no acercarnos a eso. Entonces, maestra, gratitud, excelente, y descubriendo también
que por ser de las bitevíticas me gustan mucho, que es la estadística, la interpretación de datos y hacer gráficos para llevar esa realidad que tenemos allí, al papel y a plasmarla, a interpretarla, a hacer como viva esos símbolos. Gratísimas, maestra. Excelente, muy bien. En una clase les tengo que enseñar cómo yo sé contabilidad, cómo llevan sus registros contables para que lleven su propia contabilidad y de paso les enseño cómo hacen las cuentas para los diezmos, que de esto yo sé que hay mucha gente que no lo sabe. Va a pedirle a la maestra Barribalser de programar una así y vamos a hablar de estos temas y se darán cuenta que hay cosas muy importantes que tenemos que tratar. Bueno, entonces yo les agradezco la asistencia, gratísimas, benditas y benditos sean. Vamos a pedirle a una Eva que nos ofrende la plegaria porque no hay varones en la sala y por aquí hay alguien que está de incógnito que no sabemos quién es, entonces no nos ha dejado saber quién es. Pero bueno, de todas formas, gratísimas por estar con nos, muy rico. Vamos a pedirle de pronto Igi nos ofrenda la plegaria. Si no está laborando y puede abrir el bono para que nos ofrende la plegaria Igi. Pues es el de la luz. Gratitud te damos, Padre, por este nuevo día de vida que nos habrás ofrendado. Gratitud, Padre, por el aire, por el sol que nos alumbra, por el agua, por el desierto, por la lluvia. Gratitud, Padre, por todas las bendiciones que a diario nos ofrece. Gratitud a nuestro Padre, Jaque Duseo y Samael Joapator Peor, por habernos traído estas enseñanzas, este camino de salvación. Gratitud a la maestra Aules y a la maestra Barribalser por ser posible que nos de esta sala, por las conferencias que nos brindan su sabiduría. Te pedimos, Padre, que nos perdone nuestros pecados, nuestros errores, nuestros delitos y nos ayude a ser cada día mejor, a no violar nuestra conciencia, que nuestros pensamientos, palabras y obras sean siempre dirigidos a ti, que todo lo que pensemos, lo que hablemos y lo que actuemos siempre sean los mejores. Te pedimos, Padre, inteligencia y sabiduría para poder llevar a cabo todas estas enseñanzas y toda la sabiduría que hay en este camino. Te pedimos, Padre, que nos dé la fuerza, fortaleza, la voluntad. Te pedimos, Padre, bendicerles para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos. Te pedimos por todos los que sufren hambre, enfermedades, por los que están en las cárceles, hospitales, para que le lleven, para que tengan aliciente y tengan salud. Guíanos, Padre, nuestros pasos y que siempre nuestros caminos siempre sean dirigidos hacia el bien y nunca nos apartemos a ningún lado, ni a diestra ni a siniestra. Y algún día cuando lleguemos al fin de nuestra existencia, llegar a los soles a tu presencia. Todo esto y más te lo pedimos en el nombre de Jehová, porque Él Unchilok Chama Adonai, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aún oncea. Aún oncea, gratísimas Igi, por aquí nos escribe Kimiajiva y nos escribieron muchas gracias, encantados de participar. Dice Kimiajiva, gratísima maestra, bendita sea, esta conferencia estuvo súper, gratitud, 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 qué lindos. Gratísima, les agradezco mucho más a su mercedes porque asistieron a esta conferencia, dándole gratísimas a la maestra Barribalser que nos licencia estos espacios, deseándoles también un rico y delicioso sustento.